proteínas se empiezan a fabricar en los ribosomas, pero las que van al retículo rugoso tenían un péptido señal, o sea, una secuencia de aminoácidos en la proteína que se estaba fabricando, a la cual se unía una partícula de reconocimiento de la señal y esta la llevaba al retículo. Bueno, acá pasa algo parecido. O sea que todas las proteínas que van a entrar al núcleo, que van a ir al núcleo, tienen una secuencia de aminoácidos que se llama señal de localización nuclear. O sea, en vez de péptido señal, se llaman señal de localización nuclear. Y a esa secuencia de aminoácidos se le une una proteína que se llama importina. Y esa proteína importina transporta las proteínas al núcleo. Por ejemplo, las histonas. ¿Se acuerdan que el ADN está unido a histonas? O sea que las histonas son proteínas que se fabrican en el citoplasma e ingresan al núcleo. También ingresan al núcleo todas las enzimas que sean necesarias para las actividades, obviamente, que se realizan en el núcleo. Y ahora vamos a ver esto en un ratito de las proteínas ribosomales. Dentro de un rato lo vamos a ver. Y también salen macromoléculas, principalmente las moléculas de ARN, porque todas las moléculas de ARN se fabrican en el núcleo. O sea, todos los tipos de ARN se fabrican en el núcleo. Por eso salen a través de los poros. Y acá también algo parecido, las moléculas que salen del núcleo tienen una secuencia de bases que se llama señal de exportación nuclear. Y la proteína que las saca del núcleo se llama, en vez de importina, se llama exportina. O sea, es parecido. Tanto las proteínas como los ARNs tienen secuencias en las cuales se unen proteínas que permiten la entrada o que permiten la salida. Acá hay un esquema de lo que vimos la diapo anterior. Esperen que creo que quería entrar alguien. Esta es la proteína que va a entrar y tiene acá una secuencia de aminoácidos que está marcada en color un poquito más oscuro, que es la señal de localización nuclear. A esta señal se une la importina. Se unen las dos. Este complejo proteína-importina entra al núcleo. Este es el poro. Y una vez adentro, bueno, acá no está dibujado, pero como dice acá, estas dos se separan. La proteína se queda en el citoplasma, perdón, la proteína que entró se queda en el núcleo y la importina vuelve a salir del núcleo para volver a transportar otra proteína. O sea, la importina ingresa y sale. Y este proceso es un proceso de transporte activo, o sea que consume ATP, ¿está bien? Consume energía. Bueno, lámina nuclear. La lámina nuclear, como les dije, es como una especie de red, una red de filamentos intermedios. Son filamentos intermedios que forman como una especie de red que está asociada a a la membrana interna. La proteína que forma esta lámina nuclear, el nombre fácil, se llama laminina, ¿no? La lámina nuclear está formada por laminina. Mantiene, digamos, le da estabilidad a toda esta envoltura. Si esta lámina no estuviera, la envoltura se disgrega.
mantiene fijos los poros, las proteínas del poro. Y bueno, básicamente eso, no hay mucho más, no hay mucho más que decir. Nucleolo. Bueno, esta parte es un poquitito más complicada. Y lo que pasa es que hay cosas que por ahí, no, hay cosas que no dijimos, entonces por ahí, cuando después veamos otros temas, lo van a entender un poquito mejor, pero no importa, vamos a ver lo que se pueda. En principio, en el nucleolo se arman los ribosomas. ¿Qué quiere decir? Se arman. Vamos a recordar esto. Los ribosomas están formados por ARN ribosomal, que se abrevia ARNR, y por proteínas ribosomales. O sea, eso es un ribosoma. Varias moléculas de ARN ribosomal y varias proteínas ribosomales. ¿Qué pasa acá? Los ARNs se fabrican por un proceso que vamos a ver después de parcial. Los ARN se fabrican a partir de una molécula de ADN, porque en la molécula de ADN está la información para fabricar ARN ribosomales. Entonces acá, en esta región, es el nucleolo, ¿no? Todo esto es el núcleo y toda esta mancha es el nucleolo. En el nucleolo, entonces dijimos, primero, se fabrican los ARN ribosomales. Al mismo tiempo, se fabrican en el citoplasma las proteínas ribosomales. Entonces las proteínas ribosomales entran por los poros y van al nucleolo. Entonces acá en el nucleolo las proteínas ribosomales se combinan con los ARN ribosomales y se forman los ribosomas. Entonces, esa sería la idea. O sea, en el nucleolo, repito, se fabrica el ARN ribosomal y con las proteínas que entran desde el citoplasma se arman los ribosomas. O sea, todo eso ocurre en esta región. Bueno, acá dice organización nuclear, área fibrilar. Ahora vamos a ver un poquito esto. A ver, este dibujo medio complicado, pero vamos a verlo despacito. Esto es un esquema del nucleolo. Miren acá. Esto es una molécula de ADN, esto, y acá, este pedacito de ADN que dice gen para ARN ribosomal 45S, no olvídense por ahí ahora de esto que dice 45S, pero ese pedacito de ADN tiene información para fabricar el ARN ribosomal. Entonces, para hacerlo breve, acá se fabrica un ARN ribosomal. Se fabrican ARN ribosomales. Acá hay otra molécula de ADN y acá también hay un segmento de ADN con información para fabricar ARN ribosomales. Acá hay otro pedacito de ADN y acá también hay información para ARN ribosomales y acá pasa lo mismo y acá pasa lo mismo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que hay genes, los genes son los pedacitos de ADN con información. Eso sería un gen, un pedacito de ADN con información. Entonces,
yo tengo varias moléculas de ADN, que tienen información para fabricar ARN ribosomal. Entonces, todos estos genes, todos estos segmentitos de ADN con información para fabricar ARN ribosomales están juntos. Justamente esa región en la que están todos juntitos se llama nucleolo, que sería esta. Y se llama organizadores nucleolares a los genes con información para fabricar ARN ribosomal. O sea, todos estos genes, cada uno de todos estos se los llaman organizadores nucleolares, precisamente porque son los que organizan el nucleolo. Entonces acá, todos estos son los ARN ribosomales, y estos rulitos que están acá vienen del citoplasma y son las proteínas ribosomales. Estas proteínas ribosomales se van a combinar con los ARN ribosomales y van a formar las subunidades de los ribosomas. Vamos a ver más adelante que los ribosomas están formados por dos partes que se llaman subunidades y se fabrican por separado. Pero ahora, para no hacerse demasiado lío, simplemente vamos a decir que acá en el nucleolo se fabrican los ARN ribosomales y también se combinan con las proteínas ribosomales. Y así se arman las subunidades de los ribosomas. Acá dice el organizador nucleolar, ya dijimos, se encuentran los genes con información para fabricar ARN ribosomal. Luego hay un área fibrilar, que acá no se ve, acá dice parte granular, parte fibrilar, pero la verdad que hay que tener mucha imaginación para verlo acá. Pero dice, el nucleolo tiene un área fibrilar, que es la región donde se sintetiza el ARN, que sería esta. Y luego tiene un área granular en la periferia, que es donde se arman las subunidades con ARN y proteínas, que sería esta de acá de la periferia. Bueno, eso sería más o menos el nucleolo. No sé si se entendió, es medio complicado, pero no sé si más o menos se entiende. Bueno, pasemos a la otra. Bueno, esto es un resumen, simplemente ya lo dije. ¿Qué ingresa y qué sale del núcleo? Repasemos. Todo tipo de proteínas que se encuentren en el núcleo van a entrar por los poros. Porque como les dije, todas las proteínas se sintetizan en el citoplasma. Entonces, nosotros hasta ahora vimos, por ejemplo, las histonas, las proteínas de la lámina nuclear, las proteínas ribosomales. Estas las vimos, por lo menos las mencionamos. Y luego, todas las enzimas que vamos a ver en todos los procesos que veremos en el segundo parcial. Y salen todos los tipos de ARNs y obviamente las subunidades ribosomales que se formaron en el nucleolo. Van a salir también por los poros. Y ahora vamos a empezar a ver el ADN. Vamos a meternos un poquito en el ADN. Vamos a ver esta figura con mucho cuidado. ¿Se acuerdan que
en la primera o segunda clase les dijimos que el ADN está asociado a histonas. Todo esto que está en azul es el ADN, es la molécula de ADN. Y estas pelotitas en amarillo son las histonas. Y esta también. O sea, esta es en amarillo y esta que parece como un tubito, esta también es una histona. Entonces el ADN se enrolla, da dos vueltitas en las histonas, sale, da otras dos vueltitas en otras histonas, sale, y así sucesivamente. A toda esta estructura de ADN enrollado en las histonas, se lo llama cromatina. O sea, la cromatina es el ADN enrollado en las histonas. O sea, todo este complejo se lo llama cromatina. Ahora, si yo hago miro en detalle esto, acá tengo varios tipos de histonas. En realidad acá tengo, porque yo digo las histonas, pero en realidad eso es algo muy general. Existen, miren acá, 1, 2, 3, 4, existen 5 tipos de histonas. 5 tipos de histonas. Que se llaman así: H1, H2A, H2B, H3 y H4. O sea, estos son los 5 tipos de histonas. Esta es la histona H1, que funciona medio como un clip, como un ganchito que mantiene unidas a la cadenita de ADN que ingresa y a la cadenita de ADN que sale. Y luego acá tenemos 8 histonas, que son así: 2H2A, 2H2B, 2H3 y 2H4. O sea, en todo esto hay 2 de estas, 2 de estas, 2 de estas, 2 de estas. Y por eso acá esto se lo dice octámero de histonas, ¿no? O sea, acá hay 8 histonas. Y a estas histonas, junto con el ADN que se enrolla, a esta partecita concretamente, se la llama nucleosoma. El nucleosoma sería como la unidad de empaquetamiento de la cromatina. Esperen que quiere entrar alguien. Bueno, no sé si se entendió. Si les quedó alguna duda o no, si quieren que repita algo. Si no me interrumpen, yo entonces sigo. Esto es solamente una foto de los nucleosomas, una foto vista al microscopio electrónico, solamente para que vean que parece un collar, ¿no? Cada una de estas bolitas sería un nucleosoma. Bueno, ahora bien, yo les dije que el ADN está enrollado en las histonas. Ahora bien, acá está el dibujito, ¿no? Nucleosomas. Ahora bien, como les dije, el ADN
enrollado en las histonas, lo llamamos cromatina. Hasta ahí va bien. Pero vemos en este dibujito que los nucleosomas se pueden compactar entre ellos. Ven acá que tenemos los nucleosomas, están más bien separaditos. En cambio acá, los nucleosomas están más pegados unos con otros. Eso quiere decir que la cromatina puede estar en una forma poco condensada, que se le llama también más laxa, o puede estar en una forma más condensada, que la voy a llamar más empaquetada. O sea que la cromatina puede estar de dos maneras, más laxa o más compactada. Cuando la cromatina está más laxa, la vamos a llamar eucromatina. Y cuando la cromatina está más compactada, la vamos a llamar heterocromatina. Estos son los dibujos. En la foto vemos que toda esta parte gris clarita, gris clarita, todo esto es eucromatina. Y toda la parte que está más compactada, todo esto es heterocromatina. O sea, todo esto está disperso y se ve todo de color gris clarito o de color gris oscuro. Esto de heterocromatina constitutiva y facultativa vamos a dejarlo, no lo vamos a ver. Bueno, como dice acá, antes de continuar, vamos a tener en claro dos cuestiones. Que la división celular la vamos a ver más adelante, pero es importante ahora ver un par de cosas para entender lo que sigue acá. Primero, algo que se lo tiene que acordar bien, pero bien como sea. Bien de memoria, pero fundamental que se lo acuerden. Que cuando una célula se divide, da dos células, ¿no? Las células hijas tienen la misma cantidad de ADN que la célula original. Es decir, si una célula tiene 10 moléculas de ADN, cada célula hija va a tener 10 moléculas de ADN. Si una célula tiene 40 moléculas de ADN, las células hijas van a tener cada una 40 moléculas de ADN. Ahora, ¿qué pasa? Si una célula tiene 10 moléculas de ADN y las células hijas tienen cada una 10 moléculas de ADN, ¿qué quiere decir? Hay algo que no cierra bien, ¿no? Porque si yo parto de 10, no puedo tener dos células de 20, con 20 moléculas. Entonces, antes de que una célula se divida, lo que va a pasar es que el ADN se va a duplicar. Entonces, si una célula tiene 10 moléculas de ADN, duplica el ADN y entonces tiene 20. Entonces ahí reparte 10 y 10. Ahora, cuando una célula se divide, la cromatina se condensa completamente, absolutamente. Ya no vamos a tener más regiones de heterocromatina, regiones de eucromatina, sino que toda la cromatina está completamente condensada. Y cuando la cromatina está completamente condensada, ahí a ese estado lo llamamos cromosomas.
y en vez de verse la cromatina se ve toda así, toda como de color gris. En cambio, cuando la cromatina se condense toda, se va a ver como unos palitos, como unas estructuras que se llaman cromosomas. Vamos a ver en un esquema esto que yo les dije recién. Acá tenemos, esta es una célula, y acá tenemos 4 moléculas de ADN. O sea, 1, 2, 3 y 4, ¿no? 4 moléculas de ADN. Y acá tengo el esquema de una sola molécula de ADN. Acá el ADN se duplicó. Y acá tengo un esquemita de un ADN duplicado. Fíjense acá. Esto es una cadena de ADN. Miren bien el cursor. Una cadena de ADN. Y esta que está acá, esta es la cadena de ADN duplicada. Esta cadena de ADN y esta cadena de ADN son genéticamente idénticas, porque una es el duplicado de la otra. Y a estas dos cadenas de ADN las vamos a llamar cromátidas. Esta es una cromátida y esta es otra cromátida. Y a las dos cromátidas las vamos a llamar cromátidas hermanas. Son genéticamente iguales. Entonces acá tengo, ¿cuántas moléculas de ADN? Acá tengo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las dos moléculas de ADN, esto creo que no lo dije, se mantienen unidas entre sí por una estructura proteica que se llama centrómero, que acá no está dibujado, no se lo ve. Pero bueno, es como una estructura proteica que mantiene a las dos cromátidas unidas. Es lo mismo decir cromátidas que cromátides, es igual. ¿Y ahora qué pasa? Acá, estas moléculas de ADN duplicadas, como yo les dije, cuando la célula se va a dividir, la cromatina se condensa completamente. Entonces, esto es igual que esto. O sea, dos moléculas de ADN unidas por un centrómero. Pero la diferencia es que acá el ADN está completamente compactado. Entonces, esta estructura tiene como una forma de bastoncito y a esta estructura lo llamamos cromosoma. Pero lo mismo, son dos cromátidas hermanas que están unidas por un centrómero. Y las dos cromátidas hermanas tienen la misma información genética, o sea, son idénticas. Esta es una foto solamente ilustrativo, que cuando la cromatina está en estado de eucromatina y heterocromatina, se la ve toda difusa por el núcleo. O sea, toda de color, como sería este, ¿no? Cuando yo dibujé acá toda esta zona grisácea, sería equivalente a esta zona toda rojiza. Y estos palitos que se ven acá, esta es una célula que se está dividiendo. Acá se ven bien, acá no tanto. Todos estos palitos que se ven acá serían estos que son los cromosomas. O sea, cuando el ADN está en estado de cromatina, se ve todo difuso. Pero cuando el ADN está en estado de cromosoma, se ve estos palitos que serían todas las moléculas de cromatina
que están bien empaquetadas. Esto es un esquema que les muestra cómo se empaqueta el ADN. Obviamente no tienen que saber dibujar esto, ¿no? Pero acá, esto es el ADN, la molécula sola. Acá está dibujado el ADN enrollado en las histonas. Y acá están las histonas más empaquetadas. Luego acá les muestra que este filamento de histonas empaquetadas, ven que se puede empaquetar más. Se juntan como formando asas y luego este filamento a su vez se puede enrollar, todo como un resorte apretujado. Cuando toda la cromatina está compactada, porque ven después a su vez este resorte se vuelve a compactar más todavía. Entonces cuando toda la cromatina está completamente compactada, acá a este estado de compactación de la cromatina lo llamamos cromosoma. O sea que esto les muestra que la cromatina se empaqueta de una manera ordenada, organizada. Normalmente en una célula hay sectores que están más compactados, como estos, otros que están más laxos, como estos, pero cuando la célula se divide, toda la cromatina se compacta completamente y adoptan la forma de cromosomas. Este es otro esquema igual al anterior. O sea, esta es la molécula de ADN, esta es la molécula de ADN enrollada en las histonas, estas son las histonas más compactadas, este filamento está representado acá, este pedacito está representado acá, o sea, quiere decir que todo esto se enrolla y todo esto se empaqueta más acá. No sé si se entiende la idea, no importa que lo sepan puntito por puntito, pero no sé si se entiende la idea de que el ADN se va compactando progresivamente. Esperen un cachito. Acá alguien dice que no le anda el micrófono. Bueno, no importa, si no les anda el micrófono y tienen alguna pregunta, me van preguntando por el chat. Bueno, este es un esquema de un cromosoma, más o menos lo que ya les dije antes. Estas son las dos cromátidas hermanas. Recuerden siempre que cada cromatida hermana es una molécula de ADN. O sea, esto es una molécula de ADN siempre enrollada a histonas. Ah, otra cosita que no les dije acá, cuando el ADN se empaqueta, la unidad básica de empaquetamiento son las histonas, ¿no? O sea, el primer grado de empaquetamiento se da gracias a las histonas. Pero luego, cuando el ADN se sigue empaquetando, participan otras proteínas que no se llaman histonas, se llaman proteínas no histónicas, que son otras proteínas que contribuyen al empaquetamiento junto con las histonas. ¿Tá? O sea, quiero decir, las histonas no son las únicas proteínas
que participan en el empaquetamiento, sino que también hay otras. Esto es un esquema, esto es una foto, simplemente para que el centrómero, bueno, no se ve demasiado bien, pero como les dije, es una estructura proteica que mantiene unidas a las dos cromátidas hermanas. Cada molécula, cada cromátida está formada por una molécula de ADN unida a histonas y a proteínas no histónicas. Las dos cromátidas hermanas son genéticamente iguales porque son duplicados. Los extremos, esto no lo dije nunca, los extremos de los cromosomas se llaman telómeros. ¿No? Telómeros se les llama los extremos de los cromosomas. Los cromosomas pueden tener distintas formas según la posición del centrómero. En los metacéntricos, el centrómero está justo en el medio. En el submetacéntrico está un poquito desplazado. En el acrocéntrico está casi en el extremo. Y el telocéntrico, el centrómero está en un extremo. Los cromosomas también pueden tener distintos tamaños. Hay cromosomas más grandes, hay cromosomas más chicos. O sea que los cromosomas se diferencian en dos aspectos. Uno es la posición del centrómero y otro es el tamaño. Esperen un segundito. Esperen que me están apareciendo avisos y me tapan toda la pantalla. Y los quiero sacar. Ustedes no los ven por ahí, pero bueno. Ahora les voy a explicar una técnica que se llama hacer un cariotipo. Vamos a ver qué quiere decir esto. Presten mucha atención. Vamos a hacer de cuenta que una persona se pincha el dedo, se saca un poco de sangre. Bueno, acá se hace un tratamiento que no nos importa y se mira la sangre al microscopio y acá vamos a ver glóbulos blancos. En estos glóbulos blancos, algunos se están dividiendo y otros no. En los que se están dividiendo, que dice acá células en metafase, la metafase es una etapa de la división, o sea que se dice células en metafase, significa que hay células que se están dividiendo. En las células que se están dividiendo, la cromatina está en estado de cromosoma, como les dije antes. En cambio acá, en estas, está en estado de cromatina. Esta es una foto, se le saca una foto a una célula que se está dividiendo. Entonces acá todos los cromosomas están, mejor dicho, todas las moléculas de ADN están en estado de cromosoma y están duplicadas. Acá no se ve muy bien, pero con un poco de detalle van a ver que hay cromosomas más grandes, hay cromosomas más chicos,
hay cromosomas metacéntricos, submetacéntricos, telocéntricos, ¿no? Vamos a ver que hay distintos tipos de cromosomas. Entonces lo que se hace con esto es sacarle una foto. Y luego de sacarle la foto, recorto a los cromosomas. Recorto a los cromosomas y los voy ordenando. Dice acá, colocación por orden de tamaño decreciente con los centrómeros sobre la línea de puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera estoy ordenando a los cromosomas, ¿no? Pues yo tengo todo esto acá. Entonces digo, bueno, voy a tratar de encontrar algún tipo de orden acá. Entonces adopto un criterio. Voy ordenando los cromosomas según dos criterios. Según el tamaño y según la posición del centrómero. Entonces así los voy ordenando. Y resulta que cuando los ordeno, me encuentro con lo siguiente. Veo que acá, cuando los ordeno, veo que cada vez que los ordeno, hay dos que son iguales. Dos que son iguales. Dos que son iguales. Dos que son iguales. Es decir, es como si me pusiera a ordenar una zapatería toda desordenada, ¿no? Si yo me pongo a ordenar una zapatería toda desordenada, lo que voy a hacer, una vez que esté ordenada, es ver que todos esos zapatos los ordené a pares. Entonces acá tengo un par, otro par, otro par, otro par. O sea, que yo puedo ordenar los cromosomas a pares. Si esta es una célula humana, bueno, acá está el dibujito, esta es una foto, y esto sería un esquema, mejor dicho, y esto sería una foto. No sé si es una foto o es una imagen artificial, pero bueno, más o menos para que vean cómo serían los cromosomas, ¿no? Esta sería una foto de todos los cromosomas recortados, como de acá, o mezclados. Y acá estaría una foto de los cromosomas ordenados, según la forma y el tamaño. Entonces, una vez que los ordeno, los numero. Par número 1, par número 2, par número 3, par número 4, par número 5. Y si este fuera una célula humana, yo me voy a encontrar con que esta célula tiene 46 cromosomas. Por lo tanto, voy a obtener 23 pares. A cada par de cromosomas que tiene la misma forma y el mismo tamaño, lo vamos a llamar cromosomas homólogos. O sea que los cromosomas homólogos son los cromosomas que tienen la misma forma y también tienen el mismo tamaño. Esto sería una célula humana. Acá yo puse, esto es un esquema de esta, ¿no? ¿Ven? Acá está la foto y ahí está el esquema. Acá dice que este es el cariotipo de una mujer. Después les digo por qué hago hincapié en que es el cariotipo de una mujer. Por ahora simplemente mostramos que acá
Cada par de estos los llamamos homólogos, ¿no? Esto por ahora no le den bolilla. En todo caso, recuerden el 46. 46 quiere decir el número de cromosomas. O sea, si yo los contara, acá voy a tener 46 cromosomas. O sea, 23 pares de homólogos, ¿no? 46 cromosomas que se pueden ordenar en 23 pares de homólogos. Miren que vino Eva. Hola, no te veo. Hola, ¿ahí me ven? Ahora sí. Sí. Bueno, estamos con los cariotipos. Daniel. Bueno, ahora vamos a ver esta imagen, esta foto de acá, que yo dije que este es un cariotipo de una mujer. Y acá tenemos otro cariotipo y dice título, ¿en qué se diferencia este cariotipo del anterior? Primero, vamos a hacer una aclaración. Supongamos que este cariotipo dijimos que es de una mujer. Acá me hacen una pregunta si al último par se lo llama XX o XY por algo. Sí, sí. Ahora vamos a apuntar a eso. Supongamos que este es un cariotipo que se hace en una célula de una mujer, ¿no es cierto? O sea, haciendo, como les dije, ¿no? Saco una gota de sangre, le saco una foto de los cromosomas, los recorto, los ordeno, o sea, me hago todo ese trabajo y voy a obtener esto. Y eso lo hice con una célula de la sangre. Supongamos que yo hiciera lo mismo, pero con una célula en la misma persona, ¿no? En la misma persona, lo hago con una célula de otra parte del cuerpo, del estómago, del intestino, de donde se les dé la gana. La cosa es que me tomo todo el mismo trabajo y voy a obtener una imagen igual. Eh, bueno, no le dije la palabra cariotipo. La palabra cariotipo es esto es un cariotipo, o sea, es una imagen de los cromosomas ordenados por forma y tamaño. O sea que si yo hago un cariotipo en cualquier célula de la misma persona, el cariotipo va a ser igual. ¿Esto qué me demuestra? Que todas las células del cuerpo tienen la misma cantidad de cromosomas, si es el caso de un humano, 46 cromosomas, y que todos los cromosomas de todas las células tienen la misma forma y el mismo tamaño. ¿Se entiende eso? Bueno, ahora, hagamos de cuenta que yo hago lo mismo en otra mujer. Bueno, resulta que voy a hacer lo mismo en otra mujer y en cualquier célula de otra mujer y me tomo el trabajo de hacer todo el cariotipo y resulta que el cariotipo de las dos mujeres va a ser igual. ¿Eso qué quiere decir entonces? Bueno, que las dos mujeres tienen 46 cromosomas que se pueden agrupar de a pares, que si yo los agrupo de a pares, los pares van a ser iguales. O sea que las dos mujeres tienen la misma cantidad de cromosomas y los cromosomas tienen la misma forma y tienen el mismo tamaño. O sea que los cariotipos van a ser iguales. Y si yo hago lo mismo con cualquier mujer, va a pasar lo mismo. Todas las mujeres van a tener
el mismo cariotipo. Vamos a hacer ahora un cariotipo de un varón. Va a pasar lo mismo. Hago en cualquier célula de un varón, voy a obtener el mismo cariotipo. En células de diferentes varones voy a tener el mismo cariotipo. Va a ser igual. ¿Qué pasa si ahora comparo el cariotipo del varón con el cariotipo de las mujeres? Bueno, y acá voy a encontrar que también van a ser iguales, o sea, lo mismo. O sea que tanto hombres como mujeres tenemos, humanos, ¿no? Estamos hablando. Tenemos el mismo número de cromosomas, los podemos agrupar de a pares de la misma manera, y todos nuestros cromosomas son iguales en cuanto a forma y en cuanto a tamaño. Pero, acá viene el pero, va a haber una pequeña diferencia en el último par. En el último par vemos que en la mujer, acá, los dos cromosomas son iguales, ¿no? Los dos cromosomas homólogos son iguales. Pero en el varón vemos que este cromosoma, bueno, este es igual al de la mujer, ¿no? Porque dijimos que todos los cromosomas son iguales, este es igual al de la mujer. Esperen que me pase. Pero el otro no es igual, es más chiquitito. Entonces, al cromosoma más grande lo vamos a llamar cromosoma, este es el par 23, no está puesto acá el número del par, pero este sería el par 23. Al cromosoma más grande lo vamos a llamar cromosoma X. Y al cromosoma más chiquitito lo vamos a llamar cromosoma Y. Estos dos cromosomas son parcialmente homólogos. No puede decir que son homólogos porque no son iguales en forma y tamaño, son parcialmente homólogos. Bueno, entonces, como estos cromosomas, en principio, son los que diferencian a un cariotipo de varón y a un cariotipo de mujer, a estos los vamos a llamar cromosomas sexuales. Por eso habitualmente decimos que la mujer es XX y el varón es XY. Quiere decir que la mujer tiene el par 23, dos cromosomas X, mientras que los varones tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. ¿Está bien? Esa es la diferencia que preguntaron recién en el chat entre qué significa XX y XY, ¿no? X simplemente es como una forma de designar al cromosoma. Y el Y también, ¿no? No es que pero son cromosomas como cualquier otro. Bueno, esta tabla, esta diapo es como un resumen de todo lo anterior. Decimos, cariotipo de mujer y un cariotipo de varón son iguales, pero se diferencian en un par, los cromosomas sexuales, que es el par número 23. Entonces, en un cariotipo hay 23 pares de cromosomas, un par sexual, y a todos los demás, todos estos que no son cromosomas sexuales, recuerden esta palabrita, autosomas. Autosomas son los cromosomas no sexuales. ¿Está bien? Acuérdense de esta palabra porque la vamos a nombrar a cada rato. Ahora bien, una cosita que es muy importante, muy, muy importante. Una cosa es el cariotipo y otra cosa es la información genética. Cuando yo digo que dos personas tienen el mismo cariotipo, no quiero decir que tengan la información genética. Porque
la información genética, eso lo vamos a ver un poquito mejor para el segundo parcial, pero se los digo brevemente. La información genética está en la secuencia de bases del ADN. ¿Se acuerdan que el ADN tenía una secuencia de bases, que era adenina, timina? O sea, si yo dibujo una molécula de ADN, vieron que tenía una secuencia de bases nitrogenadas, que puede ser adenina, adenina, timina, adenina, timina, adenina, guanina, ¿no? Toda una secuencia. Eso es la información genética, la secuencia de bases de las moléculas de ADN. Esta persona y esta persona, las dos, por ejemplo, en este cromosoma, acá, este cromosoma número 1, yo puedo decir que este cromosoma y este cromosoma son iguales en forma y tamaño, el de esta persona y el de esta persona. Pero eso no quiere decir que este cromosoma y este cromosoma tengan la misma información genética. En realidad, no tienen la misma información genética, sí, muy parecida, pero no es la misma. O sea, en síntesis, dos personas que tienen el mismo cariotipo no quiere decir que tengan la misma información genética. Bueno, este es un esquema simplemente para repetir lo que ya les dije antes. Que en una persona, si se hace un cariotipo de cualquier parte de cualquier célula del cuerpo, el cariotipo va a ser igual. En una célula del corazón, del cerebro, de la piel, en cualquier célula, el cariotipo va a ser igual. Si es varón, el par sexual va a ser XY. Y si es mujer, el par sexual va a ser XX. Ahora, en un individuo, en una misma persona, acá sí todas las células tienen el mismo cariotipo y también tienen la misma información genética. O sea, todas las células de una persona, de un individuo, todas tienen la misma información genética. Después vamos a ver por qué, más en detalle. Pero todas las células de un individuo tienen la misma información genética. Y acá tenemos un esquema que les muestra que todos los individuos de la misma especie tienen el mismo cariotipo, igual a este, ¿no? Si es hombre, XY, si es mujer, XX, pero acá los cariotipos de este son iguales, pero la información genética es distinta. O sea, cada una de estas personas tiene distinta información genética, aunque tengan el mismo cariotipo. ¿Se entiende? Eso es muy importante que lo tengan, que ya a partir de hoy lo recuerden bien. Bueno, vamos a ver ahora algunas cosas accesorias sobre lo que ya estuvimos viendo. Este es el cariotipo con una persona que tiene síndrome de Down. Fíjense qué pasa en este cariotipo. En el par 21, en vez de haber un par de homólogos, hay 3 cromosomas homólogos. A esto se lo llama trisomía. Se llama trisomía en el par 21.
Cuando hay un cromosoma de más, a eso lo llamamos trisomía. O sea, son todos pares, pero acá hay 3. En la especie humana, cuando una persona tiene una trisomía en el par 21, tiene síndrome de Down. Si la trisomía fuera en otro par de homólogos, no sería síndrome de Down. Sería un trastorno distinto. O sea, no da lo mismo una trisomía en un par que una trisomía en otro par cualquiera. Acá también hay casos con trisomías en los cromosomas sexuales, también puede ocurrir. Una mujer que sea XXX también puede darse. Y también hay trisomías en los cromosomas sexuales en los varones. O sea, puede haber trisomías en cualquier cromosoma, en cualquier par. Solamente que no todas las trisomías, digamos, las personas con trisomías, no todas nacen. No, en algunos casos, por ejemplo, una persona con trisomía en el X o con trisomía en el par 21 puede vivir, pero hay otros casos donde hay trisomías en que directamente el individuo con la trisomía directamente aborta. O sea, no es compatible con la vida que haya ciertas trisomías. A eso me refiero. Y acá pasa que en lugar de haber un par, hay uno solo. Esto se llama entonces monosomía. Esta sería una monosomía en el par 23. En vez de tener un par de homólogos, tiene un solo cromosoma. Lo mismo puede ser en cualquier par, ¿no? Acá está dibujado en el par sexual, pero puede pasar en cualquier par de homólogos. Vamos a definir ahora diploides y haploides. Una célula diploide es una célula que tiene pares de cromosomas homólogos. Es decir, que cada cromosoma tiene su par, como todos los ejemplos que estuvimos viendo recién. O sea, una célula que tiene pares de homólogos es una célula diploide. También puede haber células que no sean diploides, que sean haploides. ¿Qué quiere decir haploides? Que no hay cromosomas homólogos. ¿Ven? Esta célula tiene un cromosoma, pero acá no hay homólogo. Este tampoco tiene homólogo y este tampoco. Si yo hiciera el cariotipo de esta, ¿ven? Un par y un par. Si yo hago un cariotipo de esta, un cromosoma sin par, otro cromosoma y otro cromosoma sin pares. Y esto que dice acá, nomenclatura se refiere a una forma de denominar, una forma consensuada de designar ciertas características de una manera abreviada. Por ejemplo, si yo digo, esta célula es 2n igual a 6. Cuando yo digo 2n, estoy queriendo decir que es diploide. Si yo digo n, estoy queriendo decir que es haploide. Si yo digo 6, 6 es el número de cromosomas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo digo 3, es el número de cromosomas. ¿Ven? 1, 2, 3.
Eso es una nomenclatura para designar una célula diploide o una célula haploide. Yo acá dijera 2n es igual a 10, estaría diciendo que sería una célula diploide con 10 cromosomas. Si yo acá dijera una célula n igual a 10, estaría diciendo que es una célula con 10 cromosomas, pero no hay homólogos. ¿Se entiende más o menos? Bueno, los mamíferos somos todos diploides, es decir, necesitamos 2 juegos completos de cromosomas. Acá puse palabra juego. Juego, ¿qué quiere decir? Juegos, me refiero a un miembro de cada par, ¿no? O sea, acá este sería un juego de cromosomas y este sería, digamos, este sería un miembro del par y este sería otro miembro del par. Un juego de cromosomas sería este, 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 este. O sea, todos esos serían un juego. Ahora, este sería el otro juego. Entonces, una célula diploide tiene 2 juegos. Todos los que están acá del lado derecho y todos los que están del lado izquierdo. Ven acá lo mismo. Este y este sería un juego. Este y este sería otro juego. Ojo, no quiero decir que tenga, cuando digo el lado derecho o lado izquierdo, esto en la célula no hay lado izquierdo y lado derecho, ¿no? Quiero decir que un juego es uno de los dos. Un juego es uno de los dos. Un juego es uno de los dos. A eso me refiero con juego, ¿no? Y acá hay un solo juego. O sea, cada cromosoma no tiene su pareja, por así decirlo. Entonces la célula diploide tiene 2 juegos. Las haploides tienen un solo juego. Hay insectos, como las abejas y las hormigas, que son haploides. Es decir, tienen solamente un juego de cromosomas. Y esta última diapositiva, bueno, es un poquito más complicada de entender porque hay muchas cosas que no vimos, pero vamos a quedarnos solamente con esta. Después, cuando veamos otras cosas, las vamos a completar un poquito más. Vamos a decir por ahora, después lo completamos, que cuando nosotros nos reproducimos, generamos células sexuales, que en una mujer es el óvulo y en el varón es el espermatozoide. Las células del cuerpo son diploides. Ven acá, esta célula de esta mujer tiene un par de homólogos, un par de homólogos y un par de homólogos. Esta célula de varón también es diploide. Tiene un par de homólogos, un par de homólogos y un par de homólogos. Acá se dibuja a propósito el XY y el XX, ¿no? Pero el óvulo, en vez de ser diploide, es haploide. Tiene 1, 2, 3 cromosomas. ¿Y este cuánto tenía? 6. Acá hay algo que los va a variar, pero como yo les dije, no se preocupen porque esto no lo vamos a ver. Esto después lo vamos a ver bien. Que acá cada cromosoma tiene 2 cromátidas, o sea que tiene 1. Bueno, no se hagan lío. Por ahora, lo único que me importa que sepan por la clase de hoy es que las células del cuerpo, que se llaman células somáticas, son diploides. Y que las gametas o células sexuales son haploides.
Por ahora eso. Después no sé, cuando veamos otras cosas completamos más esto. Por ahí no tendría que haberla puesto tan compleja. Recuerden simplemente esto. Células somáticas, diploides. Célula somática es una célula del cuerpo. Células sexuales o gametas, o sea, óvulos y espermatozoides, son células haploides. O sea, no tienen cromosomas homólogos. Solamente decimos esto. Ven acá. Esta tiene 1, 2, 3 cromosomas sin el homólogo. Y esta tiene 1, 2, 3 cromosomas sin el homólogo. Cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, fecundación, se obtiene una nueva célula, que es el hijo. Y acá esta célula tiene los 3 cromosomas que vienen de la madre y los 3 cromosomas que vienen del padre. Entonces ahora, este cromosoma grande y este cromosoma grande son homólogos. Este cromosoma mediano y este mediano son homólogos. Este es el Y del padre y este es el X de la madre. O sea, nuestros cromosomas homólogos tenemos un cromosoma que vino de nuestro padre, de nuestra madre acá, y otro cromosoma que vino de nuestro padre. Uno que vino de la madre, otro del padre. Otro del padre, otro de la madre. O sea, siempre acá, cuando tenemos un cariotipo, uno de los dos vino del padre y el otro vino de la madre. Uno de los dos vino del padre, el otro vino de la madre. Y así sucesivamente. Cuando tenemos los cromosomas sexuales, acá, bueno, acá también, uno de los dos vino del padre y otro vino de la madre. Pero acá, el Y siempre viene del padre, porque la madre no tiene Y. El Y viene del padre. Entonces el otro X, bueno, no tiene más remedio que venir de la madre, ¿no? Bueno, ¿se entiende más o menos todo este asunto? ¿Alguna pregunta? Todo esto está explicado en el resumen, ¿no? Que yo siempre les dejo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Yo dejé de compartir? No. Bueno, ahí dicen que se entiende en el chat. Bueno, esperemos que sea cierto. Es un tema complicado, ¿eh? Entonces el sexo del hijo depende de si la gameta del padre es Y o X. Claro, claro. Si el padre aporta el X, porque la madre siempre aporta el X, ¿no? Como tiene dos X, siempre va a aportar un X. El padre puede aportar un X o puede aportar un Y. Si aporta el Y, va a ser varón. Si aporta el X, va a ser mujer. No está compartiendo, ¿no? No. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Así no hacemos hígado. Fede, vos sí comés hígado, ¿no? Ah, no. Bueno, ¿descansamos 15? Dale. Bueno, hasta dentro de un ratito. Está carísimo. Va, creo que hígado no hay cosa más barata.
Ahí estamos. A ver. Bueno, vamos a hacer los primeros 3. Y tienen 3 minutos. Son y 55 hasta y 58, 59. ¿Sí? Mary. Mary, Mary, Mary. Mary. Ahí se queda. ¿Qué pasa? No van a hablar conmigo también. Soy eso. Anorina esa. Berta se va a tomar. Cagaste, Berta. Pasa que la otra vieja se rompió las pelotas. No la pudo. Yo cuando tenés gente que rompe las pelotas, vos le decís haz esto y rompen las bolas. Cállate. Berta. Hacelos cagar, Pablito. Hacelos cagar. Hacelos cagar. No, está bien. Bueno, a ver, ¿qué pusieron en la 1? Que dice el cariotipo. Se puede. La C. C. Muy bien, es la C.
¿sí? Es la representación de los cromosomas ordenados según forma y tamaño. Muy bien. La 2, los nucleosomas. Dicen la D, la B, la D. Y es la B, ¿sí? O sea, que todos los que pusieron la D no es la D, es la B. Se encuentran cuando la cromatina está en su mínimo grado de condensación o en estado de cromosoma. Siempre vamos a observar nucleosomas, ¿sí? Siempre están presentes. Lo que puede llegar a pasar es que ese ADN se compacte todavía más con esas histonas, y entonces voy a encontrar esos nucleosomas ya cuando la cromatina está laxa o cuando está condensada, bien condensada en forma de cromosomas, ¿sí? O sea, siempre están presentes los nucleosomas, independientemente del grado de condensación que tenga esa cromatina, ¿sí? La 3, indique la opción correcta sobre la cromatina y los cromosomas. Dicen la A. Dicen la A, la A. Y dice, ambos contienen ADN e histonas. Sí, correcto, sería la A. Bueno, a ver. Vamos a bajar un poquito más. Hacemos la 4, la 5 y la 6. 3 minutos. O sea, hasta 9:04. Anda, negra. Saque. Envidia. Envidiosa. Otra víbora. Víbora. Como la Seila. Mentira. Solo para quedar bien. Víbora. Víbora, víbora. Sí. Víbora, víbora. Cosa que le habrán dado con un caño también, ¿no? Víbora, víbora. Cocineros, tengo un anuncio importante para ustedes y una petición a los capitanes. Empezando contigo, Adam. Tienes que definir entre tus compañeros cuál es el que cooperó menos, el más débil, mencionar su nombre y que esta persona pase aquí a mi lado. Esta es ética, ¿no? Pide que cada ¿Qué cosa? mande a Está re quemado. integrante. Este número No, tira, no se mata. Pues, ¿Se van a hacer algo frito? al punto de vista ¿Uno que está en frasco? creo que fui el que trabajó No, menos, la olla. porque pues estaba, El del frasco sí lo tienen que ponerlo ya. no sé si Ah. salga, Y el del... sería yo. Pero el frasco está más quemado que el de la olla. No, el de la olla está re quemado. Bueno, a ver qué pusieron en la 4. Las cromátidas hermanas. Dicen la B, B,
Exacto, es la B. Tienen la misma información genética y están unidas a histonas. La 5, los cromosomas homólogos. Dicen B. B. Sí, están presentes, sería la B. Están presentes en células diploides. ¿Sí? La 6, un cariotipo de varón y uno de mujer. 6A. A. Dicen la B. Dicen la A. Y la correcta sería la A. Se diferencia en el tamaño de un cromosoma, que sería el cromosoma Y, ¿sí? Que es un poco más chico que el cromosoma X. ¿Está? La mujer tiene 2X y el varón tiene un X y un Y, que es más chiquitito. Bueno, vamos a hacer las que faltan. Que serían las 7 y la 8. 2 minutos, hasta ahí 7. Estoy confiado de que no nos van a mandar a reto de eliminación. Puede haber una sorpresa ahí. Honorina sí se deja influenciar por el choque regal, la verdad, pero fue muy gracioso. Bueno, mi queridísimo Ismael, llegó el momento de que tomes la decisión de que alguno de tus compañeros esté acá al frente con nosotros. ¿Cuál es el criterio de elección? Puede ser el que menos funcionó. ¿Los puedo mandar a los tres? No, no es cierto. Yo creo que lo más justo es que se echen un disparejo. En una cocina profesional siempre va a haber alguien que vas a tener que correr por alguna razón u otra. Y tú, como jefe de cocina, tienes que tener esa responsabilidad. Así que corre a alguien. No es que corra, pero... Yo puse las manos al fuego. Digamos, en algún momento Patricia, ella levanta la mano y dice yo voy, yo lo hago. Y sinceramente yo sí no tuve como que el valor. Te queremos gallo. Pues yo ustedes. Porque le dije que yo no tengo ganas de bailar. Porque Ismael estaba dando ataque porque a lo mejor no la vio trabajar correctamente. Es un salteado. Es hígado. Lo que tomaste con la cebolla de aromática suave. Con puré y cebolla de verdeo. Bueno, a ver, corregimos estas dos últimas. La 7, en una célula diploide, una trisomía. Dicen la C, dicen la B, C, C, B. A ver. No, no es ni... No, a ver, ahí está. Es la C. Es cuando hay 3 homólogos para un cromosoma. ¿Está? Sería la C, entonces la correcta. No es ni la B, ni la A, ni la D. Bueno, la 8. Se dice que una célula es diploide porque... Dicen todos la A, algunos dicen la B. Sería la A. Tiene pares de cromosomas homólogos. Bueno, bastante bien estuvieron. Bueno, vamos a dejar de compartir. Sí, pregunta, Silvina, ¿cuál es tu duda?
La 5 no podría ser la A. A ver, déjame ver. 5. Los cromosomas homólogos tienen la misma información genética. En realidad, tienen la misma información genética, pero acá se interpreta, podría ser, sí, o sea, no está bien puesta esa oración, ¿sí? Porque en realidad tienen información genética similar, ¿sí? O sea, por ejemplo, si en un cromosoma tengo información para el color de ojos, en el homólogo también voy a tener información para el color de ojos, ¿sí? Pero no va a ser, no necesariamente es exactamente igual esa información, ¿sí? O sea, vos podés tener en un cromosoma información para color de ojos claros, y en el otro cromosoma tener información para color de ojos oscuros, ¿sí? O sea, por eso la palabra la misma información me da a pensar en que es exactamente igual la información. En realidad van a contener los mismos genes, pero la información no va a ser exactamente igual, ¿entendés? Donde es igual la información es cuando estás hablando de las cromátides hermanas, ¿sí? Las cromátides hermanas tienen exactamente la misma información, ¿sí? O sea, son una copia de la otra. ¿Tá? O sea que por eso se llaman hermanas, porque son idénticas. Pero en el caso de los cromosomas homólogos, si bien contienen los mismos genes, no necesariamente tienen la misma información. ¿Está? Genial. Igual está bien la pregunta. O sea, si hubiera estado formulada de otra manera, podría ser también esa la respuesta. ¿Sí? Me perdí un poco. ¿Hay que arreglar alguna cosa de la opción o algo? Me perdí un poco. No, o sea, No, como dice de la pregunta 5, que dice los cromosomas homólogos tienen la misma información genética, y en realidad la opción sería correcta si dijera tienen los mismos genes. está bien, está bien. Sí, o sea, porque la misma información genética sería que la información sea exactamente igual, ¿no? Está bien. Así que por eso esa no era correcta. Igualmente la oración puede prestarse a confusión, Sí, ¿sí? sí. O sea, entonces está bien que la pregunta que hice, ¿no? Bueno, entonces, recuerden que la clase que viene vamos a hacer ejercitación, ¿sí? O sea, vamos a dedicar esa clase para poder trabajar algunos ejercicios, y para eso necesitamos que den más o menos una leída a los temas que vinimos viendo para el primer parcial, y de esa manera ustedes y nosotros podamos detectar dónde están las dificultades, ¿sí? O sea, ustedes son un grupo bastante callado, por lo tanto es muy difícil hacer un testeo de si las cosas están bien entendidas o no, y entonces por eso vamos a hacer este día de ejercitación en donde ustedes van a trabajar con algunas preguntas que les vamos a dar, y vamos ahí a ver si queda alguna cosa pendiente, o sea, alguna cosa que no se haya entendido, se explicará o veremos, ¿sí? Se va a tomar asistencia igual, no les, o sea, se los aclaro por si dicen, bueno, me hago la rata. No, la asistencia se toma igual, y es muy importante que estén presentes, más que nada por ustedes, ¿no? O sea, así pueden practicar para el parcial, ¿sí? Así que, bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si no, ya terminamos 15 minutos antes. No sé si querés agregar algo, Edu, o no sé. No, no. Nada. Bueno, entonces los No, pues dejamos. si llegó alguien más tarde, que recuerden que ya está en el campus la sede y las aulas. Creo que sí. Pregunta Silvina si haremos algo similar a la parcial. No, la clase que viene, bueno, haremos choice y las preguntas que dice de ejercitar en medio minuto. Claro, en realidad, Igual los choice que tienen ahí son parecidos a los del parcial. claro, todas las clases hacemos algo similar al parcial, ¿sí? Los choice que hacemos todos los días en clase, alguna vez fueron preguntas de parcial. Así que eso es practicar para el parcial. Pero en realidad nos vamos a focalizar bastante más en lo que es el contenido, ¿sí? Si se entendió, si no se entendió, o sea, porque hay muchos temas, son muchos temas, y algunos son bastante complejos, ¿sí? O sea, entonces la idea es que ustedes puedan aprovechar la clase para eso, ¿sí?
Bueno, niños, entonces si no hay preguntas, nos estaremos viendo el viernes. Que tengan buena semana y aprovechen para leer y estudiar. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, nos vemos. Bueno, chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias. Chao.